Es la hora 9. Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Son las 9 de la noche, sincronizamos nuestros relojes y arrancamos rompiendo cadenas. Pertenecemos a la red juvenil de la Iglesia Cristiana Carisma. Estamos ubicados en la calle Maximiliano Tous, número 48, en Valencia. Escucha nuestro programa de radio en Facebook. Búscanos con el nombre rompiendo-cadenas@hotmail.es. Hoy vamos a hablar sobre algo que tenemos que distinguir: Jesús y las leyes de los testigos de Jehová. Pero no sin antes presentarles a Byron Tutasi. Buenas tardes, Byron. Muy buenas noches y que el Señor los bendiga. Estoy sumamente contento de estar en este programa compartiendo contigo. Yo soy Marcos Cuenca y arrancamos el programa. Este viernes estaremos en reunión juvenil a las 8:30 de la tarde y con los pastores César Gibaja y Gemima García. Este viernes fue buenísimo, así que si no vinieron, juventud, vengas este viernes. Eres bienvenido. Este sábado habrá fiesta de cosecha a las 7:30 de la tarde, así que vente, estás invitado. Este domingo no se lo pierda, porque nos congregaremos, compartiremos y disfrutaremos de la presencia del Señor, así que si no han experimentado el poder del Señor Jesús en sus vidas, vénganse con nosotros. Pueden venir a las 11 de la mañana o a las 7 de la tarde. El Señor bendecirá tu vida. Nos encanta siempre vivir en comunión con el Señor Jesús y guiados por Él, así que vamos a orar por lo que Dios quiere hablar hoy. Byron. Gracias, Señor Jesús, por un día más de vida. Amado Padre, muchísimas gracias. Nos presentamos ante ti, Señor, para decirte que te amamos, para decirte que eres maravilloso, que tú eres excelso, que tú eres, Señor, un rey. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos y te exaltamos, Padre. Ponemos este medio de comunicación en tus manos. Y también, Señor, en el nombre de Jesús, declaro que los altares de Balaam, los altares que se han levantado en Valencia, Señor, en contra de tu palabra, van a caer ahora en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos esa juventud, bendecimos a aquellos que nos están escuchando, bendecimos también a nuestros pastores, Ibar y Marjorie Desbenson, y a nuestros pastores juveniles, Padre amado, a César y a Gemima Gibaja, papá, porque tú eres un Dios grande. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos Valencia. Amén y amén. Oh man, redimido. Cristín de Clario. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, 1000 veces santo, 1000 veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio.
El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar que mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. Oh, el nombre de Jesús, nombre sobre todo Ya estamos de vuelta en tu programa Rompiendo Cadenas. Hoy indagaremos en la palabra en busca de la verdad que está en Jesús, pues estamos hablando sobre Jesús y las leyes de los testigos de Jehová. Y esto es para que no te engañen. Así que, Byron, tú encontraste algo que muy interesante, ¿verdad? ¿Nos lo puedes compartir? Claro que sí. El programa anterior estábamos hablando sobre Jesús y los testigos de Jehová. Hoy vamos a hablar sobre Jesús y las leyes de los testigos de Jehová. Hoy va a estar un programa muy emocionante porque vamos a estar derribando argumentos de los testigos de Jehová. Y también quería decirte que las leyes que ellos tienen están en contra. Todas las leyes que ellos tienen están en contra de la palabra de Dios. El otra vez yo me encontré con un testigo de Jehová que empezó ahí a debatirme un poco. Y yo le hice la pregunta y le dije, ¿de dónde vienen los testigos de Jehová? Y él me dijo, eso sí te puedo contestar. Pues para que sepas, Jesús es el primer testigo de Jehová. Y yo me quedé como diciendo, o sea, que no. Y entonces yo le dije, mira, los testigos de Jehová viene a través de esto que te voy a contar. Que dice, en el año 250, Arrio, él sostenía que Jesús era hijo de Dios. Arrio es un hombre, ¿vale? Igual que Carlos Taze Russell, que empezó igual a leer la Biblia, pues Arrio es uno igual. Dice, él sostenía que Jesús era hijo de Dios, pero no Dios mismo. Arrio también sustentaba que Jesús no era divino, sino creado de la nada por el poder de Dios. Entonces, a través de este hombre llamado Arrio, se levantó la doctrina del arrianismo. Y esta doctrina fue condenada como herejía en el primer concilio de Nicea, en el año 325. Y en el año 381 se celebra el primer concilio de Constantinopla. Y ahí fue rechazado definitivamente y declarado como herejía el arrianismo. Y ahí vemos dónde surge, dónde nace. Y ahora, en el año 852 nace Carlos Taze Russell. En el año 1870, él publica el Atalaya, haciendo estudios proféticos. En el año 884 se fundó esta organización que son los Testigos de Jehová. Toda esta doctrina de los Testigos de Jehová no es algo nuevo. Viene desde hace muchísimo tiempo atrás, con el nombre del arrianismo.
y ahora se levanta con el nombre de los testigos de Jehová. Este espíritu que niega a Jesús como Señor y Salvador se quiere volver a levantar. Pero yo quiero decirte una cosa, estos no se van a levantar jamás. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha reservado a ti. Porque Dios ha levantado un pueblo que cree y defiende a Jesús. Y sabes que tú eres parte de ese pueblo. Tú estás hecho para esta generación. Porque tú vas a defender a Jesús, el Espíritu Santo y al Padre, de que sí existe la Trinidad. Porque Dios es trino. Y Dios es grande y omnipotente. Dios es una esencia. Dios es una esencia dividida en tres partes con la misma sustancia que entra el Hijo, Padre y Espíritu Santo. Marcos, ¿quieres compartirnos la primera ley? Sí, amén. Ellos empiezan sus leyes con la primera, que dice así, y es algo que le da mucho hincapié, y es sobre lo primero que ellos atacan cuando te predican sobre algo que quizás ellos ven diferente, ¿no? Si no eres testigo de Jehová, tú defiendes algo, ¿no? Y ellos te dicen, Dios no es una trinidad, y esa doctrina fue inspirada por Satanás. Eso es lo primero que te sueltan, ¿no? Si tú eres católico, evangélico, cualquier cosa, todos creemos en la Trinidad, menos ellos. Y entonces ellos argumentan que fue inspirada por Satanás, pero no te dicen mucho más de eso. Pero en Génesis 1:1 nos dice Dios creador. Y Dios creador en hebreo significa Elohim. Y en hebreo, Elohim es un nombre plural y no singular. Y como podemos ver en Génesis 1:26, dice hagamos y no voy a hacer, por ejemplo, ¿no? O yo hago a la tierra y todo esto. Dice hagamos al hombre a nuestra, remarco nuestra, plural, no singular, imagen y conforme a nuestra, vuelve a decir nuestra semejanza. Es algo plural. Entonces ya hay una pista que Dios no es, como quien dice, una unidad compuesta por una cosa o algo así, para que me entiendas, son varios, ¿vale? Es plural. Y en 1 de Juan 5:7 dice que en el cielo dan testimonio. ¿Quiénes? Dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos dos son tres los que dan testimonio. ¿De quién? De Dios mismo. Y Satanás no inspiró la Trinidad de Dios, porque Dios es trino. Amén. Como hemos visto, estamos derribando esos altares que se quieren levantar. ¿Sabes cuál es la segunda ley? Dice, y es la que me sorprende, es la que dice, Jesucristo es un ser creado, que en un tiempo no existía. Pero yo quiero leerte Hebreos 13:8, que dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Está demostrado bíblicamente de que Jesucristo es desde el principio y es hasta el fin, y va a seguir, porque en Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¡Wow! En Hebreos 7:3 dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí está hablando de Jesús, de el Hijo de Dios, está hablando de Jesucristo. ¿Cómo pues dicen los testigos de Jehová que es un ser creado que en un tiempo no existía? Pues aquí me está hablando de que Él siempre ha existido. Y como nos dijo Marcos, que Él es desde Génesis, nos está hablando en plural, nos está hablando de un Dios creador, nos está hablando de Elohim, nos está hablando de la Trinidad. Y además quiero agregar que nosotros, cada ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. La tercera nos dice que Jesús no es para ser adorado, pues Él es solo un ángel, tal como el arcángel Miguel. Es más, le llaman arcángel Miguel a Jesús.
En Mateo 14:33 podemos encontrar algo que por supuesto no está de acuerdo con lo que nos dicen los testigos de Jehová con esa ley, ¿verdad? Entonces dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí ya empezamos mal. Dice que Jesús no es para adorarle, pero sin embargo en la palabra de Dios nos dice que adoraron a Jesús. Seguimos en Apocalipsis 5:13. Nos dice lo siguiente: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En Hebreos 1:6 nos dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Así que la palabra, ellos dicen estar respaldados por la palabra, pero vemos que no, porque aquí lo que estamos hablando en la palabra nos está hablando, haciendo alusión directamente incluso a Jesús, que a Jesús le adoran, y Dios mismo dice que adoremos a Jesús, porque Él es Dios mismo, ¿me entienden? Entonces, esto es lo que tenemos que tener un poco más de discernimiento y un poco más de interés a la palabra. Mira, hay 101 leyes de ellos, pero nosotros te vamos a compartir unas 14. Esas 14 con la Biblia. El otra vez yo estaba caminando por ahí y todo eso, y hubo un testigo de Jehová que me dijo, el Espíritu Santo es la fuerza, la energía que viene del dedo de Dios. Yo le dije que no. Y él me dice: mira, te voy a enseñar, y sacó la Biblia y empezó a leer. Y entonces ellos se confunden con que dice que es un viento recio, pero la palabra muy bien lo dice. ¿Cómo un viento recio? No está asegurando, es un viento recio. Hay diferencia. Y entonces ese hombre, yo le leí muy bien, le dije: mira, está diciendo ¿cómo? No dice que es. Y entonces ese hombre se empezó a confundir y me dijo: ¿sabes qué me estás confundiendo? Y es que yo le dije: es que mira, si tú te estás confundiendo es porque la palabra dice esto, no porque yo te esté diciendo otra cosa. Te estoy leyendo la palabra como es. Y sabes que la cuarta ley que tienen ellos dice: el Espíritu Santo no es una persona, pero es la fuerza activa de Dios, es decir, como la electricidad. Pues déjame decirte que en Juan 14:16 al 17 dice, ahí está hablando Jesucristo, está hablando a los discípulos y les está diciendo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces aquí estamos viendo que Él es una persona. ¿Por qué? Porque las personas guían, porque las personas consuelan, porque las personas hablan, porque las personas muestran una cosa, si está bien o está mal. Entonces aquí está diciendo que el Espíritu Santo nos va a consolar, que el Espíritu Santo va a estar con nosotros, que el Espíritu Santo va a estar en nosotros, que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, que el Espíritu Santo nos va a hablar. Nos está diciendo que Él es una persona, no es una fuerza activa de Dios, no es el viento ni algo que es como electricidad que viene del dedo de Dios. El Espíritu Santo es una persona. Amén. Yo les voy a dar las dos juntas porque estas dos tienen que ver la una con la otra también, y les voy a dar las dos. Es la 5 y la 6. Dice la 5: la esperanza del cielo es solo para los testigos de Jehová seleccionados.
y la mayoría de los testigos de Jehová vivirán en un paraíso aquí en la tierra. Y la 6 nos dice que el cielo, haciendo alusión a la 5, se limita únicamente a los 144.000 testigos de Jehová. Y podemos ver en Marcos 16:16 que nos dice lo siguiente en cuanto a la ley número 5, que dice que la esperanza del cielo es solamente para los testigos de Jehová seleccionados, y que el resto vivirán en un paraíso aquí en la tierra. Y eso está hablando de personas que serán salvas, ¿verdad? Entonces en Marcos 16:16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y eso lo está hablando Jesús. Y Jesús está hablando sobre que tú creas en Él o no creas en Él. No está diciéndote que tú pertenezcas a los testigos de Jehová o no a los testigos de Jehová. Dice: quien crea en mí ciertamente vivirá. ¿Cómo se llama Él? ¿Se llama Jehová? ¿Se llama Yahvé? ¿Cómo se llamará? Él se llama Jesús. Ese es el nombre sobre todo nombre. En Efesios 1 del 13 al 14 nos dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la persona, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de nuestra posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y aquí nos quiere decir que nosotros escuchamos la palabra, ¿verdad? Nosotros escuchamos lo que muchos predicadores nos dicen acerca de la palabra de Dios. Pero ante todo nos quiere decir que entendamos esta palabra de Dios y que creamos en Jesús. Porque la palabra en la Biblia nos habla constantemente de Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo tiene relación con Jesús. Y todo eso tiene un trasfondo. Y dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es creer en Jesús. Cuando tú crees en Jesús, el Espíritu Santo viene y te da revelación de verdad. Y la verdad está nada más que en Jesús. Amén. Entonces, Marcos nos está diciendo que el cielo no se limita únicamente para los 144.000 testigos de Jehová. El cielo se limita para todos aquellos que reciban a Jesucristo. No hay un número de límite hasta que nuestro Señor venga. Este es tu día. Puedes aceptar a Jesús y de cierto te digo que el cielo está abierto para ti. Una séptima ley que tienen ellos que dice: los testigos de Jehová son los únicos verdaderos cristianos. Todas las iglesias y las denominaciones son consideradas religiones falsas. Pues déjame decirte, como te introduje al principio, ellos cómo nacieron y cómo fueron fundados, cómo se organizaron, cómo nació esta organización. Déjame decirte que en Romanos 1:22 al 25 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios en sus estudios y no tenían la inspección de un pastor, de uno preparado. El que empezó a estudiar esto, las profecías bíblicas, era un neófito, inmaduro espiritualmente. Y empezaron ellos ahí a hacerse que todas las iglesias y denominaciones son consideradas religiones falsas. Además, si lees en Santiago dice que la única religión que hay, que existe, es aquel que va a visitar a los enfermos, a los que ayudan a los mendigos. Esa es la única religión que existe. El número 8 nos dice: no hay infierno eterno o sentencial. El infierno es simplemente la tumba. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de esto.
Nos dice en 2 de Pedro 2:4: si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, verás que ahí hay un infierno. La palabra nos habla de un infierno y lo nombra literalmente. Infierno. No hay infierno eterno, dice. Pero esos ángeles están ya sentenciados hasta el juicio final. Juicio final va a ser para eternidad, querido amigo. El juicio final, tanto para los ángeles, como para ti, como para mí. Y eso es para sentencia, infierno eterno, o para salvación y vida eterna. Amén, eso es lo que nos habla la palabra. No es tan ideal como nos lo pintan. La vida no es tan de rosa, ¿no? En Lucas 12:5 nos dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Está hablando Jesús, ¿de acuerdo? En esta palabra. Y dice: temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y ese no es a otro más que a Jesús mismo. Querido amigo, querida amiga. Él es el que tiene la última palabra. Él es quien dice si tú vas a vivir o si no vas a vivir en esa vida venidera. Todo esto no es, la vida no es un juego, querido amigo. La vida no es una cosa por la cual podamos tomarnos así a la ligera. Y especialmente tú que crees en Dios. No podemos decir hoy, bueno, como voy a vivir muchos años más, hoy voy a estar relajado. El año que viene seré un poco más religiosito, ¿no? Como dicen, ¿no? Pero no se trata de religión, se trata de seguirle o no seguirle. Se trata de ser amigo de Jesús o no. Así que te invito a que le sigas. Amén. La ley número 9 dice: no hay vida después de la muerte, salvo para los 144,000 testigos de Jehová. Pero ¿sabes qué dice Lucas? Lucas 23, 42, 43 dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí está hablando el otro que estaba ahí colgado, crucificado juntamente con Jesucristo. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este versículo está mostrando que después de la muerte, después de la muerte de nuestro cuerpo que se muere, está diciendo que hay vida. Está diciendo: después de que mueras, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Lucas 16, 22, 23 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió. También el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que hay vida. Como decía Marcos, está en ti hacer el bien o hacer el mal. ¿Dónde decides tú ir? ¿Al infierno o al cielo? Si tú, como dice la palabra, dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino más, es solamente Jesús. Y a través de Él serás salvo. Porque déjame decirte que tú vas a dejar de existir en esta tierra. Pero después de esta vida, ¿a dónde vas a ir? Es la pregunta. ¿A dónde va a ir tu alma? Tu cuerpo se va a convertir en polvo, pero tu alma, ¿a dónde va a ir? ¿Al cielo o al infierno? Está en ti, decide. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia en Revelaciones, y dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este versículo afirma
que hay vida después de la muerte. El número 10 nos dice: la salvación se obtiene solo por ser un fiel testigo de Jehová. Pero antes, en el capítulo que ha leído antes Byron, Revelaciones o Apocalipsis, es lo mismo. Dice que fueron estos 144.000 que fueron redimidos de entre la tierra y son los que no se contaminaron y los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Te voy a decir algo, el Cordero, si piensas un poquito, te vas a dar cuenta de quién es el Cordero, porque en todos los lugares predican quién es el Cordero, quién es el que se sacrificó en la cruz por ti. Y no es otra persona más que Jesús. Entonces, tienes que ser una persona que siga a Jesús a donde quiera que va, que siga su voz, que sienta su voz, que quizás aún no lo has experimentado, pero te voy a decir una cosa: todos podemos y tenemos el derecho de experimentarlo. ¿Y por qué te digo derecho? Porque todos tenemos derecho de tener al Espíritu Santo en nosotros, de que fluya vida dentro de nosotros y que no seamos condenados. Todos tenemos derecho de ello. Y por eso te digo que no es cuestión de seguir o no una organización, como dice aquí en la regla número 10, que es ser testigo fiel de Jehová. No es eso. En Efesios 2 del 4 al 8 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundancias y las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El don de Dios, el don que te da en tu vida y el don que ha de crecer en tu vida es la fe. Y esa fe no es de otra cosa, sino es la fe por Jesús. Amén. Entonces estamos viendo que la salvación, dicen ellos, la salvación se obtiene solo por ser un fiel testigo de Jehová. Pues Efesios 2, 4 al 8 lo desmiente, porque dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don y es gratuito, está a tu alcance, está a tu mano, es gratuito para ti, Dios te lo quiere dar. La ley número 11 que ellos tienen dice: la segunda venida de Jesús ya ocurrió invisiblemente y secretamente en 1914. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia en Mateo 24? Vamos a verlo. Mateo 24, verso 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vamos a ver en el verso 11 y dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Está hablando de falsos profetas. ¿Qué es lo que hizo Carlos Taze Russell? Profetizó. ¿Y qué pasó? No se cumplió. Un falso profeta. Engañarán a muchos. Muchos están engañados. Hay muchos testigos de Jehová que están engañados. Vamos a ver lo que dice en Mateo 24, 23, que dice: entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Y sabes quién está hablando en este capítulo? Está hablando Jesucristo, el mismo Dios, el Hijo de Dios. Él está hablando, dice: no le crean. En este momento Él está diciendo: lee la Biblia, hijo. Yo te quiero fundar, te quiero levantar. En Mateo 24, 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y ellos dicen que ya pasó la segunda venida de Jesús. ¿Y qué está diciendo? Y según ellos nos dan la fecha en 1914, y aquí nos está diciendo que el día y la hora nadie lo sabe.
sino solamente el Padre. En Mateo 24, 30 y 31 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¡Wow! ¿Cómo lo vamos a ver? Que va a venir sobre las nubes y que lo van a ver todas las tribus de la tierra, todas las naciones, lo va a ver todo el mundo, todo aquel que esté vivo. Dice que va a venir con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. ¡Wow! De los cuatro vientos, dice, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y ellos aseguran que ya fue la segunda venida de Jesús, pero no fue así. Ellos están en contra de la palabra de Dios. Y la palabra es la verdad. La palabra es la que resplandece. La palabra es luz. Es una lámpara a nuestra vida. Amén. Y es más, ellos dicen que ocurrió invisiblemente. En el último versículo que has leído, Byron, nos relata claramente que todos lo verán. Así que descartamos por completamente esa ley. En el número 12, la primera resurrección se produjo en el año 1918. Y eso nos suena extraño, especialmente a una persona que conoce un mínimo de lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que en la palabra Jesús mismo nos está diciendo que esto pasará después, cuando la venida de Jesús sea, que todo eso lo va a ver todo el mundo. Y es algo que no ha ocurrido en secreto, ni mucho menos, porque la palabra del Señor dice que ocurrirá en público y no en secreto. Es totalmente contrario, público y secreto, ¿verdad? Y todo esto va a pasar, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que todo esto de la 1914, 1918, de Carlos Russell y todas esas cosas es totalmente una mentira y una apostasía. No va a favor de la palabra de Dios. Ellos predican la palabra del Señor según dicen, predican la Biblia según dicen, pero nada de esto es cierto, ¿verdad? Entonces, no está bien. La palabra del Señor es la que nos ilumina. Hay cadenas que no se ven. 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 La palabra de Dios, querido amigo, trae vida. La palabra de Dios es luz a nuestra vida, ilumina nuestro corazón. Los testigos de Jehová niegan que Él resucitó de entre los muertos. Dicen que resucitó solamente espiritualmente. Dicen que Jesús era igual a Adán, solamente un hombre y ya está. Déjame decirte, querido amigo, que no es así. No es así. ¿Sabes por qué? En Hechos 1:3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas 24:5-7 dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Estamos viendo que Dios no resucitó espiritualmente solo.
sino que resucitó corporalmente y que estaba 40 días hablándoles a los discípulos y apareciéndoles y diciéndoles de lo que es el reino de Dios, que sí existe el reino de Dios. Les estaba hablando a ellos, diciendo de que Él vive, de que era necesario que Él sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Y nosotros decimos, ¿para qué? Yo no le pedí que haga eso. A veces nosotros somos ingratos, a veces no lo reconocemos. Pero yo quiero decirte que era necesario. Y es necesario. Es necesario para tu vida, es necesario para mi vida. ¿Sabes para qué? Para que no vayamos al infierno, porque un infierno existe y lo acabamos de leer. El infierno existe. Pero también existe un cielo. Y nosotros vamos a ir a ese cielo. No por mis buenas obras. ¿Sabes por qué? Porque Él murió a través de esa cruz. ¿Y sabes qué? Cuando Él murió, Él resucitó. Y cuando Él murió y lo crucificaron ahí, en sus heridas, en sus clavos, cuando lo clavaron ahí en la cruz, Él llevó mis pecados. Él llevó mi culpa. Él llevó mis enfermedades. Y cuando Él resucita, yo resucito juntamente con Él, como un nuevo ser. Así como Él resucitó con un cuerpo glorificado. Hebreos 1:8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos 1:10-11 dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Querido amigo, Jesús no era solo un hombre como Adán. Jesús era y es Dios, y sigue siendo Dios. No te obstines en tus opiniones. Lee la Biblia. Busca qué dice la Biblia. El Señor dice, si me buscas, yo estoy ahí. Si tú tocas, yo te abro la puerta. Si tú llamas, he aquí, yo te levanto. Pero hay que buscar la verdad. Hay que buscar en la Biblia. No te dejes guiar solamente por los dichos, por las opiniones. Porque hay personas que a uno le escuchan algo hablar y enseguida dicen lo mismo. Como por ejemplo la pregunta de aquellos que no leen la Biblia, que dicen, ¿y por qué Jesús hizo el vino? Esa pregunta es una pregunta de niños. Todo el mundo diciéndola, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pues déjame decirte que así como Jesús hizo el vino, hizo también tu vida. No, tú decides beberte el vino y emborracharte y estar perdido. Y lo mismo es, tú decides hacer lo bueno con tu vida o hacerlo malo. Respuesta sencilla. ¿Sabes qué? Nosotros podemos ser salvos por medio de Jesucristo, no por medio de un testigo fiel de Jehová. No. Romanos 10:9-10, ¿sabes qué dice? Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estamos viendo que si tú confiesas a Jesús con tu boca y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo tú y toda tu casa, dice la palabra. Confesar a Jesús es de valientes. Es de valientes. Solo un valiente confiesa a Jesús que es su Señor y Salvador. Hay personas que lo niegan, hay personas que dicen, ¿para qué lo hizo si yo no lo pedí? Pero déjame decirte que Jesús te ama. Jesús está ahí contigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a los jóvenes, bendigo a Valencia, bendigo a todos aquellos que han escuchado esta palabra. En el nombre de Jesús, yo declaro que hay multitudes, hay 1 millón que se salvan aquí en Valencia.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos llegando al fin del programa, pero no de una vida que Jesús tiene para ti y los tuyos. Ahora que has confesado que el Señor es tu Señor y Salvador, que Jesús está en ti, síguelo y no te rindas, no son las circunstancias. El Señor tiene algo más grande, no mires la circunstancia, mira adelante y mira lo que Dios tiene preparado para ti. Damos un saludo especial a César G. Baja, a Gemima y a mi madre, que Dios me los bendiga. Amén. Yo también quiero dar un súper saludazo ahí para Vicky García. Y también me despido con esto. Chao, chao, Valencia.